Hola chicos, buenos días. Buenos De días. antemano decirles pues que en la guía cero estuvimos como muy al tanto de quienes enviaban. Hubo muchos que tenían errores en los correos electrónicos. Les recuerdo que es fácil, o sea, el correo de los docentes es súper fácil recordarlos porque es el nombre, punto, el primer apellido y ya termina con el dominio institucional que es @ie consejodebello.edu.co. Listo. No termina en .com para que lo tengan en cuenta, que fue uno de los errores comunes en el desarrollo o en el envío de la guía cero. Listo. Hoy vamos a trabajar entonces con la guía número 1. Vamos a hacer como una breve explicación de ella, de qué consiste, ¿cierto? Recuerden que es una guía que en este momento está planteada con 7 actividades. ¿Listo? Entonces esas actividades eh, serían 4 de matemáticas, eh, una de sistemas, otra de emprendimiento y hay una de proyectos transversales. ¿Listo? Que en este momento hablamos de protocolos de bioseguridad. Entonces esta es la guía. Ya ustedes comienzan a partir de esta guía comienzan separados con los de 11 para que lo tengan en cuenta. Listo. Ya este año sí vamos a trabajar separados. Entonces acá les explican pues que ustedes van a tener una media técnica y van a tener igual todos los componentes. Para el envío, recuerden no enviar fotos, manden un solo archivo. Hay momentos en los que las fotos se descargan en desorden, ¿sí? Entonces háganlo desde Cam Scanner, que igual no demora mucho. Yo en algunos de ustedes les expliqué en su debido momento cómo adjuntar esas fotos incluso a Word, porque me decían muchos que lo habían escaneado directamente al computador, listo. Entonces, a algunos les expliqué cómo hacerlo desde Word y convertirlo en PDF. Listo. Entonces, empezamos con las actividades de matemáticas y vemos el sistema de medidas angulares. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es prácticamente trigonometría. Ahí está la definición de trigonometría. Les hablan pues de qué es un ángulo. Recuerden que el título central era sistemas angulares. Entonces, todo lo que vamos a ver es prácticamente ángulos. Hablamos del sistema sexagesimal, horas, minutos, segundos. Listo. Tenemos una primera actividad que consta de 4 puntos, ¿sí? Tenemos las otras explicaciones de sumas, restas, multiplicaciones, o sea, operaciones básicas con esos ángulos eh, que tenemos. Tenemos esa segunda actividad, son 5 puntos, ¿sí? Entonces, es conversión, vamos a trabajar muchísima conversión. Les recuerdo tener en cuenta o repasar divisiones, multiplicaciones, las tablas de multiplicar. Eso sí, ténganlo muy en cuenta, listo, porque lo vamos a ver ahorita. Vemos más conversiones en este lado. Vamos a hablar de radianes. Vamos a hablar de triángulos, de clasificación de triángulos. ¿Listo? En una cuarta actividad, entonces vamos a hablar o a construir esos triángulos para que lo tengamos en cuenta. Ya empezamos con la actividad pues, de sistemas, que es tecnologías de la información y computación y comunicación. Entonces vemos todo eso. Y esa también tiene su actividad, que sería la actividad 5. Listo. Hablamos entonces de realidad virtual y sociedad de conocimiento en esa guía. Tenemos una de emprendimiento, que es administración financiera e impuestos, entonces nos hablan de la DIAN, del control legal, de los estados financieros, la importancia pues de ese análisis financiero y demás. Esa sería nuestra sexta actividad y
Por último, entonces, en proyecto transversal, esta guía la vamos a trabajar es con protocolos de bioseguridad y autocuidado. Listo. Entonces, resolver o hablarles de ese gran interrogante, ¿por qué no hemos entrado a la institución? Como siempre, entonces esta sería la actividad pues, de ese proyecto transversal. Como siempre están los recursos adicionales y las referencias bibliográficas. Listo, para que lo tengan en cuenta. Para el día de hoy, entonces vamos a... Me dicen por favor si alcanzan a visualizar la pantalla bien. Muchas gracias, Mónica. Entonces, la agenda para esta clase del día de hoy, entonces tenemos hoy 23 de enero, 23 de febrero, perdón, de 2021. Vamos a trabajar la historia de Colón, la definición de trigonometría, los ángulos, ángulos positivos y negativos. Vamos a recordar esto de gráfica de ángulos. Vamos a hablar de la medida de los ángulos. Entonces ya empezamos a hablar como con una unidad que es el grado. Listo. Vamos a hablar del sistema sexagesimal y vamos a resolver algunos ejercicios. En la guía entonces les hablo de una historia o les cuento la historia pues de qué sucedió en Jamaica con Colón y algunos indígenas. Entonces resulta que la nave pues de Colón llevaba mucho tiempo ahí embarrancada en la isla de Jamaica y todos amenazaban con un motín, tanto los trabajadores pues de Cristóbal de Colón como los indígenas porque ya estaban cansados pues de cambiar sus cosas por espejos y se negaban pues a abastecerlos de comida. Y en esa situación entonces para calmar a los hombres y les prometió comida, ¿cierto? A sus hombres les prometió comida, pero llamó a los jefes de los indígenas y les dijo que lo habían enojado mucho y que por esa negativa pues a colaborar iba a hacer que la luna se tornara roja y luego desapareciera. Les hago una pregunta acá. ¿Cuándo la luna se torna roja? ¿Quién me responde? ¿Por qué? Yo puedo responder, o creo que no estoy en lo Cuéntame, correcto. La luna se cuéntame. torna roja cuando el planeta Tierra se pone al frente del Sol, que los rayos solares crean este efecto en la luna, haciéndola parecer rojiza. ¿Y cómo se llama ese efecto? Es Hay como una palabrita. es como un tipo de eclipse Es un tipo de eclipse, solar. es un eclipse, Eclipse solar. exacto. Entonces, Colón sabía de antemano que iba a haber un eclipse ese día, pero los indígenas no lo sabían. Entonces, por eso fue que les dijo, ah, listo, voy a hacer que la luna se torne roja y que desaparezca. Cuando los indígenas miraron hacia la luna, vieron que efectivamente eso estaba sucediendo, que se estaba poniendo roja. Entonces ellos atemorizados le dijeron, no, 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 venga, nosotros le damos comida, pero haga por favor que la luna vuelva a aparecer. Entonces cuando ya Colón les dijo, ah, no, listo, trato hecho, al rato, después de que pasó el eclipse, entonces fue que se, se puso nuevamente la luna en su normalidad. Listo. Y esa es la parte entonces que, que habla la historia o con la cual quiero introducir esta guía porque mal que bien, esto no es nuevo. La parte de la trigonometría viene de muchos años atrás, ¿sí? Esto de los eclipses también habla de ángulos. De hecho, al final, pues en esa parte de la historia, al final les puse que hay dice, el efeméride del famoso matemático Regiomontanos, donde se predecía el eclipse que acababa de ocurrir. O sea, Colón ya tenía conocimiento de eso. Regiomontanos es quien escribió sobre ángulos. Entonces, él es el que nos dice que debemos hablar de ángulos en grados, minutos y segundos.
¿sí? Les hago una pregunta. ¿Cuánto mide un ángulo recto? ¿Quién me dice? ¿Qué será eso de un ángulo recto? 90 grados. 90 grados. Entonces, si yo digo la tercera parte de un ángulo recto, ¿de cuánto estaría hablando? De 30, creo yo. Perfecto, de 30. Ahora, vamos a hablar de la definición de trigonometría. Las primeras, Santiago Muñoz, ¿me haces un favor? Habilitas tu micrófono, por favor, y me lees en voz alta. O alguno de ustedes que active su micrófono y me lea esta definición, por favor. Profe, yo se la leo. Cuéntame, María Guadalupe. Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la navegación, la geodesia y la astronomía, en las que el principal problema era determinar una distancia inaccesible, como la distancia entre la Tierra y la Luna, o la distancia que no podía ser medida de forma directa. Su origen se remonta a las primeras matemáticas conocidas en Egipto y Babilonia, y la usaban para efectuar medidas en agricultura y en la construcción de las pirámides. Los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. Perfecto. Entonces, ahí habla una palabrita que quizás es desconocida para ustedes. ¿Cuál es, María Guadalupe? Geodesia. Geodesia. Listo. Geodesia es la parte de la parte de la geología que nos permite, pues, de forma matemática, mirar la magnitud de la Tierra o de gran parte de ella. En cierto sentido nos permite como dividir la tierra. Eso es lo que significa dividir la tierra. Y la utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer la separación de una herencia, ¿cierto? Esta parte le toca a usted y esta parte le toca a fulanito. ¿Listo? En pocas palabras, entonces la trigonometría trata de la medición de las partes o elementos de un triángulo, ¿sí? La trigonometría plana se limita a estudiar triángulos contenidos en los planos, mientras que la esférica estudia ciertos ángulos trazados sobre las esferas. Ahora bien, ángulos. El ángulo, por así decirlo, es una abertura, ¿sí? Es un desplazamiento que tiene un elemento que es un centro, llamémoslo O, tiene un lado, entonces llamemos este lado A, y ese lado OA se está desplazando en el espacio hasta un punto B. ¿Listo? A eso entonces lo llamamos un ángulo AOB. Siempre esta parte, que es la que tenemos en el centro, siempre la vamos a nombrar ahí en la mitad. El ángulo AOB o el ángulo BOA, no hay problema, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces lo designamos como el ángulo Y mándale storytime pa. AOB Oh, con letras mayúsculas. Listo, cuando hablamos de ángulos hablamos en letras mayúsculas. Ese ángulo puede ser positivo o negativo. ¿Qué querrá decir eso? ¿Quién me dice que puede ser eso de positivo o negativo? Profe, depende de la dirección a la que van. Si van contra las horas del reloj o pues con las manecillas del reloj o al contrario. Listo, entonces las manecillas del reloj viajan en este sentido o al contrario, como tú dijiste, ¿cierto? O al contrario, en este sentido. Ahora bien, ¿cuál de esas dos direcciones es la que me designa un ángulo positivo o un ángulo negativo? ¿Esta primera o esta segunda? O sea, ¿quién me designa un ángulo positivo o un ángulo negativo?
Ninguno, listo. La segunda es positiva. La segunda es positiva. ¿Por qué lo decís, Juan Pablo? Contame. La profe, no estoy seguro, pero creo que es esa, la 2. Sí, bueno, solamente porque crees. Resulta, sí, efectivamente, nosotros estamos acostumbrados a trazar los ángulos en este sentido. ¿Listo? Siempre esos ángulos que hemos graficado han sido positivos. ¿Listo? Es lo que comúnmente hacemos. Entonces, este ángulo es positivo porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que este que va en el mismo sentido de las manecillas del reloj es negativo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas con respecto a eso? Listo. Profe, yo. Cuéntame. Una pregunta, porque la letra A o B siempre va a ir en mayúscula y no en minúscula. Porque estamos hablando de ángulos. ¿Listo? Y en geometría, la mayor parte, tanto en los vértices, cuando hablamos de lados, hablamos en minúscula. Por ejemplo, el lado OA, llamémoslo el lado A, y ahí sí hablamos en minúscula, pero cuando determinamos como vértices, ahí sí empieza a llamarse entonces o a nombrarse con letras mayúsculas. Listo, para que lo tengan en cuenta. ¿Resuelta tu inquietud? Bueno, pues muchas gracias. Sí. Con gusto. Listo, entonces hablábamos de que son ángulos positivos que van en contra de la manecilla del reloj y los ángulos negativos que van en el mismo sentido del reloj. Cuando vamos a graficar ángulos, ¿quién me recuerda cómo se grafican un ángulo? ¿Qué utilizamos? ¿Qué implemento utilizamos para graficar ángulos? Un transportador, creo. Un transportador. Hay muchos tipos de transportadores, ¿cierto? ¿O cómo lo conocen? ¿Hay o no hay? Listo, vamos entonces a ver este pequeño video para que recordemos cómo es esa parte de graficar ángulos. Me dicen si lo alcanzan a visualizar, por favor. Sí, profe. Vamos a graficar ángulos, vamos a graficar estos 4 ángulos, pero además vamos a empezar hablando de cómo conocer el graduador y cómo aprender a utilizarlo. En este video yo voy a trabajar con este graduador o este transportador también se llama, que es con el que trabajamos generalmente los profesores, pero vamos a ver los diferentes tipos de graduadores que ustedes pueden tener y vamos a ver que todos tienen las mismas partes. Una parte que es muy esencial, que es el centro. Todos tienen un centro señalado. En este caso, miren que está marcado como con una curvita. Yo ya sé que aquí es el centro, o sea, en este punto es donde yo voy a tener que colocar el vértice. Y aquí están los ceros. Un cero que generalmente está aquí a la derecha y el otro cero que está a la izquierda. Hay también diferentes tipos de transportadores que les voy a ir pasando aquí en el video. Aquí les señalo los centros. Entonces, para graficar cualquier ángulo, pues ya sabemos que un ángulo está formado de 2 semirrectas. Siempre primero trazamos una semirrecta. Como lo vimos en la parte del computador, pues empieza en un lado y no tiene fin. Generalmente por eso se marca con una flechita para indicar que no tiene fin esa semirrecta. Aquí lo primero que tenemos que identificar es que el vértice está aquí. Entonces ese es el vértice, generalmente se coloca con la V o se le marca con el 0 o la O. Y pues vamos a aprender cómo colocar el transportador. En este caso, como les decía, mi transportador tiene un centro y un 0. Generalmente aquí voy a tratar de hacerlos en la edición de video, que aquí tenemos que ver una línea. Yo voy a colocar el transportador aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que ver. Que aquí hay una línea imaginaria que va desde el centro hasta el 0. Y esa línea tiene que coincidir con
mi primer lado, que es el lado inicial, se llama. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar el transportador, que el centro quede aquí y que el 0 apunte hacia donde apunta el lado. Entonces en este caso voy a colocar yo el transportador así. Voy a medir primero el ángulo de 35 grados. Entonces, como aquí la flecha apunta hacia este 0, voy a contar desde aquí. No importa, puede que la flecha apunte hacia allá. Si la flecha apuntara hacia allá, pues empezaríamos a contar desde aquí, ¿sí? Entonces el ángulo lo voy a trazar hacia arriba, por eso coloqué mi transportador hacia arriba para que pueda yo contar hacia arriba los números. Si ustedes tuvieran que trazar un ángulo negativo, que esos ángulos, bueno, vamos a hablar en otro video más especialmente, pero esos ángulos irían, en este caso iría hacia abajo, pues yo simplemente tendría que colocar el transportador con el vértice aquí y que la flecha apunte a un 0 y empezaría a trazar mi ángulo o a contar los números hacia abajo. Pero bueno, generalmente la primera línea o el lado inicial se coloca hacia la derecha, se puede colocar hacia cualquier lado. Lo importante es que sepamos que el graduador se coloca el vértice aquí y que apunte al 0. Entonces lo voy a volver a colocar y empezamos a contar. Entonces son 35 grados, empezamos a contar desde aquí: 0, 10, 20, 30 y 35. Ahí hago una marca porque ahí es donde termina el lado final y lo último que me queda es trazar ese lado desde el vértice hasta donde nos quedó indicado. Ya saben ustedes que la línea no importa qué tan grande sea, lo importante es la amplitud que le da aquí. Esta es el área que va a quedar marcada por el ángulo. No importa si la línea va hasta aquí o hasta aquí, el ángulo siempre es el mismo. Entonces aquí marcamos el ángulo, que esta es la región en la que yo conté los 35 grados. Vamos ahora a medir este ángulo de 120 grados. Nuevamente pues dejé este mismo lado inicial y vamos a contar los 120 grados hacia arriba. Entonces nuevamente colocamos nuestro transportador. Ya ahorita vamos a ver cómo colocar el transportador si la primera línea o el lado inicial estuviera diferente. Entonces el centro aquí y la flecha tiene que apuntar al 0. Vamos a contar ahora 120 grados. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y aquí está el 120. Creo que no alcanza a salir en el video, pero aquí dice el número 120. Coloco la marquita y ahí trazo mi lado final. Y tengo que marcar que la amplitud es esta, porque como les decía en la parte en la que vimos en el computador, la amplitud hubiera podido ser por aquí abajo, que ya sería otro ángulo. También vamos a hablar de esos tipos de ángulos. Entonces aquí marcamos que este ángulo es de 120 grados. Pero ya vamos a ver esto. Listo. El profe Alex entonces ahí en su video nos hablaba de varios ángulos. El de 35, el de 120, 237 y 315. Ambos no, todos se pueden ubicar, ¿cierto? Y efectivamente quedan en un plano cartesiano. Ese plano cartesiano es dividir nuestro plano en 4 partes iguales. Cada parte va a contener 90 grados. ¿Listo? Ahora bien, este ángulo de 35 grados, ¿en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante podría yo ubicar teniendo entonces en el en uno. Cuadrante 1. En el en el 1. cuadrante 1, teniendo en cuenta que yo voy a dibujar mi ángulo desde acá. ¿Listo? Ya que se quedaría en el ángulo 1. ¿En qué cuadrante estaría un ángulo de 120 grados? En el 2. En el 2, profe. ¿Por qué? Adli o Darén, ¿por qué quedaría en el 2? Profe, yo. Cuéntame, Wilson. Profe, porque en el primer cuadrante llega hasta 90. Entonces, como ya se pasa de 90, quedaría ya en el segundo. Listo. Este de 315, ¿en dónde iría este de 315? En el cuarto. En el cuarto. Entonces entendamos que si aquí va el 90, aquí ya irían 180, aquí 270 y para este cuarto entonces llegamos a 360, ¿sí?
Este 237. En ¿En el qué tercero. cuadrante? En el tercero. Listo. ¿Cómo vemos entonces? Vamos a hablar de eso, de esa medida de ángulos, pero a partir de algo que se crea en este cuadrante. Si yo midiera toda esta parte, ¿sí? Lo que estaría dando es una vuelta completa y eso me forma un ángulo, ¿qué? ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿Quién lo recuerda? Ángulo completo. Un ángulo completo, ¿sí? Ese ángulo completo es de 360 grados. Bueno, vamos a hablar entonces de la medida de ángulos. La medida de un ángulo es una magnitud que depende de la amplitud del sentido de la rotación. Para medir ángulos se utilizan dos sistemas, el sexagesimal y el sistema cíclico. ¿Listo? Ese sistema sexagesimal es el en el cual la unidad de referencia es el grado, ¿sí? El grado se entiende entonces como un pequeño circulito en la parte superior. Por ejemplo, 35 y en la parte de arriba le pongo este símbolo. Eso quiere decir 35 grados. ¿Listo? Entonces, como les dije, vamos a hablar de esa circunferencia como tal. Ahora, ¿cuánto mide una semicircunferencia? ¿Qué querrá decir eso de semicircunferencia? Pero yo digo que 180, creo yo. 180, ¿qué? ¿Qué es eso de semicircunferencia? O sea, ¿qué es pero no es o qué? Pero yo digo que sería como que la mitad del círculo, creo yo. Creo. La mitad del círculo. O sea que la semicircunferencia estaríamos hablando de todo esto. ¿Cierto? Serían, ¿y cuánto mide? 180. 180. ¿Y ese ángulo cómo lo llamamos? Ángulo llano. Perfecto, es un ángulo llano. Ahora, ¿cuánto mide un cuarto de la circunferencia? ¿En cuántas partes tengo que medir esa circunferencia? 4. En 4. Listo. Mientras yo voy haciendo esto, les recuerdo, en esta guía van a utilizar mucho regla y transportador. Listo, que no queden esas cosas mal hechas. A mano alzada, créanme que esos dibujos a mano alzada no me gustan, entonces tengan eso muy en cuenta. Listo. ¿Y cuánto mide ese cuarto de circunferencia? 90 grados. 90 grados. Entonces estamos hablando solamente de esta región que mide 90 grados. Listo. Ahora bien, el grado lo podemos expresar en minutos. O sea que desde hoy vamos a empezar a decir que un grado son 60 minutos. Y el minuto lo podemos expresar en segundos. Efectivamente, en nuestro reloj, un minuto equivale a 60 segundos. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a empezar entonces ahora? Vamos a empezar a convertir. Pero fíjense bien que en esta partecita yo les pongo como una especie de tablita con la cual se pueden guiar, ¿sí? Al momento de que me den horas y me pidan, por ejemplo, transformarla a segundos, entonces yo tengo que multiplicar, ¿sí? Que multiplicar, por eso tiene el puntico. Pero si, por ejemplo, me dan minutos y me piden pasarlo a horas, entonces yo tendría que, para pasarlo a horas, tendría que dividir. Y para pasarlo a segundos, tendría que multiplicar. Eso entiéndanlo bien. O le estamos diciendo que una hora, un grado, ¿cierto? Son 60 minutos, efectivamente. Entonces, son 3.600 segundos. ¿Listo? Cuando a mí me piden expresar
en grados, minutos y segundos 13,69, lo que yo debo hacer entonces primero sería coger esa parte entera. Esa parte entera, entonces tenemos hasta ese punto, esa parte entera entonces sería 13. ¿Listo? Esa parte que nos falta, como ya esa la tenemos en grados, entonces ya estamos hablando de grados, vamos a convertirla en minutos. Cuando la tengo que convertir a minutos, entonces esa parte restante que es esta, el punto 69, lo debo multiplicar por 60, siempre por 60. Ahora, ¿cuánto me da esto? Tomen lápiz y papel, 0,69 por 60. Profe, una Cuénteme. pregunta. Esa siempre se multiplica con decimal. Claro que sí. Se hace como una multiplicación normal, solo que vamos a restarle dos numeritos. Por ejemplo, el resultado da 41,4. listo. Pero entonces, 40. decirlo como esto. Ahora bien, mire que hay, después de la coma, hay 1 y 2 números. Entonces eso se lo restamos a esto. Entonces hago una multiplicación normal, pero mi resultado entonces es 41,40 o 41,4. Recuerden que este 0 ahí casi no se lee. ¿Listo? Entonces, ya tenemos una nueva parte entera que es 41, pero ya hablamos en grados que eran 13, hablamos en minutos que estamos viendo que son 14, ¿sí? Y me sigue quedando una parte decimal. Ese 0,40 volvemos y lo multiplicamos. Como ya lo tenemos que pasar a segundos y este está en minutos, entonces volvemos y lo convertimos y lo multiplicamos por 60. ¿Sí? Ya ahí entonces tenemos la parte entera, que eran 13, 41, y este último resultado que serían 24. Entonces tenemos este resultado. Serían 13 grados, 41 minutos, 24 segundos. ¿Listo? Repito, cuando vamos a convertir ciertas cantidades en grados, minutos y segundos, debemos multiplicar por 60. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es nuestra unidad de medida en este caso? Expresar en grados, minutos y segundos, 978 minutos. Entonces, como les decía acá, tenemos minutos y vamos a pasar a grados, ¿sí? Entonces, tenemos que pasar a grados y debo dividir. ¿Listo? Cuando yo paso de minutos a una unidad mayor, debo dividir. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, es por eso que acá yo empiezo a hacer mi división. El 60 en el 97 está una vez. 1 por 60, 60 a 97 da 37, bajo el 8. ¿Cuántas veces cabe el 60 en el 378? Está lo que el 6 en el 37. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 37? 6. 6 veces. Listo. Entonces, 6 por 60 da 360. A 378 me quedan 18. Entonces, quiere decir que son 16 grados. ¿Sí? 16 grados. Y esto que me está sobrando me quedan en minutos. Eso quiere decir que habrían 0 segundos, por eso no lo puse. Listo. Porque mire que la división termina ahí, ya no tengo que hacer más nada. ¿Listo? Nuevamente, expresar en grados, minutos y segundos, 55,16. Ya sabemos que esa parte entera serían los grados. ¿Cómo hago para saber cuántos minutos hay? Lo multiplica por 60. ¿Qué multiplico por 60?
55. 16. Bueno, 55 o 16. ¿Y si sería 16? Digo que 55. Profe, sería 55. no sería Esa ya 0, sería esa ya 16. sería mi parte entera, que son 55 grados. Ya ese está completo. Listo. Ese está listo. ¿Qué me falta? Ahora la pregunta es, ¿16 o 0,16? 0,16. Ah, listo. ¿Y esto por qué no multiplico? Por 60. Listo, por 60. Yepes Palacio, ¿me haces un favor? ¿Cómo hacemos esa multiplicación? La profe. Hola. Pero yo no puedo entender. Bueno, aquí lo que hacemos es primero multiplicar por 60. Vuelve y juega. Cuando me piden expresar en grados, minutos y segundos, entonces esa parte entera ya está dada en grados, ¿sí? La dejo tal cual. Esa parte decimal empezamos a multiplicarla por 60, en este caso para ver cuántos minutos, que se simboliza con una sola comita, vamos a encontrar. Entonces, cuando yo empiezo a multiplicar 0 por todas estas cantidades, me va a dar 0, ¿cierto? 0 por 6 da 0, 0 por 1 da 0, 0 por 0 da 0. Ahora, 6 por 6, ¿cuánto es 6 por 6? 36. 36. ¿Llevo cuántas? 3. 3. 6 por 1, 6. ¿Y 3 que llevaba? 9. 9. ¿Listo? Y 6 por 0, 0. ¿Cuántos decimales habían? Después de la coma hay 2 números, entonces eso es lo que le voy a quitar. Entonces después de la coma me quedaría 9,60. Eso quiere decir que ese 9, que es mi parte entera, ya hablamos de grados, vamos a hablar de minutos. Ese 9 sería entonces 9 minutos. ¿Listo? Para convertir, me falta entonces esa parte decimal. Mire que aquí volvió a quedar partes decimales y no me pueden quedar partes decimales. Me falta convertir segundos. Entonces, tengo este 9 que son los minutos. Me falta este 0,60. Tengo que multiplicarlo por, nuevamente, 60. ¿Listo? Entonces empezamos 0 por todo esto, vuelve y juega, 0. 0 por 0, 0, 0 por 6, 0, 0 por 0, 0. 6 por 0, ¿cuánto es? 0. 6 por 6. 36. 36. ¿Cuántos decimales tengo que quitar? 2. Entonces serían 1 y 2. O sea que mi coma iría acá. O sea que esa unidad, nuevamente, me genera un 36. O sea que mi resultado sería entonces 55 grados, 9 minutos y 36 segundos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ya al final, pues obviamente la respuesta debemos juntarla. ¿Qué tenemos entonces en esa primera actividad? En esa primera actividad, entonces le preguntan cuál es la fecha de nacimiento. Supongamos. 29 de julio de 1997 o del 2004, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos meses tienes desde tu nacimiento al día de hoy? ¿Cómo podría saber eso? ¿Cómo puedo saber cuántos meses tengo desde mi nacimiento hasta el día de hoy? Si nací un 29 de julio del 97. Se multiplican los años por los 12 meses. Listo. ¿Cuántos años hay
Manuela, del 97 al 2020. Hay 24. Perdón, al 2021, ya estamos en el 21. Hay 24. ¿Hay 24? Listo. Ya sabemos que hay 24 años. Entonces, según lo de Manuela, tenemos que multiplicar este 24 por 12, porque cada año tiene 12 meses. Profe, pero María, porque todavía no ha llegado el 29 de julio, entonces no los tiene cumplidos. Listo. Ah, pero es que entonces a este resultado que nos dé, ¿cierto? Tendríamos que sumarle cuántos meses hay desde julio, pero mira que ya estaba al final de julio, entonces empezaría agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, 6 meses más. O sea, a ese resultado hay que sumarle 6. ¿Me hago entender? 23. Entonces cambiaríamos el 24 por el 23. Vamos a mirar. ¿Por qué 24 por 23? No entendí. Porque el 29 de julio cumple los 24 años. Entonces en esos momentos tendría 23. Profe, serían 23 años. Listo. Entonces, borremos aquí. Y vamos a multiplicar por 23. Listo. Y vuelve y juega. A ese resultado sí le voy a sumar los otros 6 meses que transcurrieron de julio a diciembre. Entonces, 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 1 por 3, 3. Y 1 por 2, 2. Listo. Vamos a borrar esto de aquí. Eso sería 6, 7 y 2. Entonces, hasta el momento van 276 meses. De julio, perdón, de agosto ya de agosto a diciembre, ¿hay cuántos meses? 5. 5. Entonces, vamos a sumarle 5. Entonces, eso quedaría 11, 8 y 2. 281 meses. Ya sabemos entonces que esa persona nacida el 29 de julio del 97 ha vivido 281 meses. Profe, La pregunta ahora, cuéntame. no sería de hasta febrero, porque porque hasta diciembre, porque hasta febrero serían los 7 meses. Sí, pero le estoy dando, o sea, ya contamos, recuerda que estamos contando, bueno, sí, tendríamos que contar esos dos, tienes toda la razón, porque estamos contando el año como tal y ya llevamos transcurridos de otros 2, entonces serían 7 meses, entonces eso me daría 283, listo. Ahora, me dicen cuántos días has vivido hasta el 30 de enero de 2021. ¿Cómo podríamos hacerlo? Voy multiplicando los años por 365 días, ¿no? Puede ser, pero serían exactos. No. Profe, yo digo que se multiplicaría los meses por los días. Los meses por los días. Es que hay unos meses que tienen más días que otros. Listo. O sea que aquí, para tener el dato exacto, ¿cierto? O sea, de ahora en adelante vamos a tener ese 365 que decían por ahí como una unidad de referencia. ¿Sí? Un año tiene 365 días. Pero recuerden que hay años que son, ¿cómo le llaman? Bisiestos. Listo. ¿Tienen más o menos días? ¿Cómo es? Más. Tienen un día. Listo. Entonces habría que averiguar los años que yo llevo desde el 29 de julio del 97 hasta el día 30 de enero de 2021, cuántos años fueron bisiestos. ¿Listo? Un acercamiento. Entonces, después de eso, entonces sí multiplicar. Tantos años fueron bisiestos,
Entonces lo multiplico por 366 y tantos años no lo fueron y lo multiplico por 365. ¿Listo? Es posible calcular cuántas horas, minutos y segundos ha vivido hasta el 30 de enero de 2021. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será posible eso? Sí. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, sería los días que tuviera por 60 minutos. Ah, listo. Por lo menos si son 2000 por 60. Exacto. Entonces ya conozco, desde el anterior, ya conozco cuántos días tengo, ¿cierto? Hasta el 30 de enero. Pero esos días, entonces, los voy a multiplicar por 24 horas, ¿cierto? También los voy a multiplicar por 60, porque son 60 minutos, pero también debo multiplicar por segundos. ¿Listo? Entonces sería lo que me dé por 60, luego lo que me dé por, y esa es una respuesta, lo que me dé por, perdón, esos días que tenga por 24, que son las horas, y ahí tendría mi primer solución. Luego eso que me dé lo multiplico por 60 para obtener esos minutos, ¿sí? Ahí tengo mi segunda solución. Después vuelvo y multiplico por 60 para obtener esos segundos de vida. ¿Listo? Termina entonces la actividad de ser posible, ¿cómo lo harías? ¿Cuál es tu solución? Entonces, cada uno, mire que ese ejercicio, cada uno le va a dar diferente para que lo tengan en cuenta. Entonces, no es que yo voy a copiarle a Pepito Pérez y él nació en tal fecha y a mí me va a dar lo mismo. No, pilas con eso. Ese segundo punto, entonces dice, con ayuda del transportador dibuja las siguientes amplitudes de ángulos y menciona a qué cuadrante pertenece. Entonces vamos a graficar estos ángulos, ¿sí? Profe. Y vamos a decir a qué cuadrante pertenecen. Cuéntame. Profe, antes de que empiecen, ¿usted me puede volver a explicar el punto? Sé que es que casi no lo entendí. Claro que sí. Hay que tener en cuenta, o sea, lo que yo les pido es que sea un dato exacto, ¿sí? Entonces, supongamos, del 97 para acá hay 3 años bisiestos, supongamos, ¿cierto? Entonces, 3 años bisiestos, cada año bisiesto tiene ¿cuántos días? 366. Listo, entonces ese 3 lo multiplicamos por 366. Eso quiere decir que si estamos hablando de 23 años, ¿cierto? Es porque ya hay otros 20 que son normalitos, por así decirlo. Entonces, ese sí tiene 365 días y ese lo vamos a multiplicar por 20. Este resultado de acá y este resultado de acá lo vamos a sumar, porque lo que me están diciendo es cuántos días has vivido. ¿Listo? Entonces, ahí, por eso les decía, ustedes deben consultar cuántos años bisiestos tienen o han transcurrido desde lo que ustedes nacieron hasta el 30 de enero de 2021. ¿Listo? Esos dos los sumo y después empiezo a calcular horas, minutos y segundos. Supongamos es que me dio, no sé, 1.000.000 de días o 1.900, no, pongamos 1.300.000 o 19.307, ¿sí? Que me dieron 19.300 días. Entonces, sencillo, eso lo multiplico por 60 para yo saber, perdón, por 24 para yo saber las horas que yo llevo de nacida, ¿cierto? Pero también lo voy a multiplicar. Ese resultado, eso me genera un resultado. Y ese resultado ya lo voy a multiplicar por 60 para yo saber los minutos que he vivido. Y después, ese resultado que me genera, vuelvo y lo multiplico por 60 para yo saber cuántos segundos he vivido. ¿Listo? Bueno,
Muchas gracias. Aquí por último dice, entonces completa la siguiente tabla. 15 minutos, 15 grados, convertirlos a minutos. ¿Cómo hago yo para pasar 15 grados a minutos? Entonces, primero multiplico por 60, ¿cierto? Entonces me quedaría 0, 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 1, 6 y 3, 9. ¿Listo? Serían 900 minutos. Ahora, estamos hablando de este primero para que no se vayan a confundir. Aquí ya es muy difícil hacer los números más pequeños. Ahora, si me piden hablar entonces, convertir de grados a segundos, yo debo multiplicar por 3600. ¿Sí? Entonces empiezo 0, 0, 6 por 5, 30, ¿cierto? 6 por 1, 6 y 3, 9. 3 por 5, 15. Llevo 1. 3 por 1, 3. ¿Listo? Profe, ¿por qué lo debe multiplicar por 3600? ¿Cómo? ¿Por qué se debe multiplicar por 3600? ¿Cuántos segundos hay en una hora? 60. En una hora hay 60 segundos en un minuto. Y son 60 minutos por una hora. Exacto, entonces estamos diciendo que tengo 60 minutos en una hora, pero cada minuto tiene 60 segundos, entonces 60 por 60 me da 3600. ¿Listo? Por eso debo multiplicar por 3600. Bueno. Eso es lo que tienen que hacer entonces con cada uno de estos. Por ejemplo, 1560. Tengo que convertirlo a grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer ahí? Dividir. Dividir. Y tengo que convertirlo a minutos. ¿Aquí qué debo hacer? Multiplicar. Listo. Entendida esa tablita entonces de esa actividad número 1. Y por último, entonces me dicen cómo se lee las siguientes medidas de estos ángulos. Escribir solamente cómo se leen. No tengo que hacer más nada con ellos. Solamente cómo se leen. Listo. Vamos a dejar hasta acá entonces la parte de matemáticas. Ya ustedes tienen cómo realizar esa primera actividad. Creo que traté de hacerlo lo más desglosadito posible. Vamos a, por favor, tener una pausa activa un momentico, que siempre es necesario. Van a abrir en sus computadores y o celulares una página que se llama Play Kahoot. Ya se los voy a compartir. La profe Mónica, si todavía está por ahí presente, también lo puede hacer. A ver cómo le va. Aquí estoy, Vivi. Listo. El PIN es este, 016 90 183. Ay, es que la tengo aquí. Presentación. La página es esta, kahoot.it. Luego de ingresar, entonces le dan un nombre. No tienen necesidad de esperar a los demás compañeros. Pueden... Bueno, va a compartir el link, por favor.
Claro que sí. Ahí se los envié. Muchas gracias, profe. Con gusto. Al momento van solamente dos jugadores. Listo, ahora sí. Ya van 12. Perfecto, pueden empezar a jugar en cualquier momento. Ya hay unos que han cometido algunos errores. Vamos a ver quién queda de primero. Mónica, ¿qué fueron esas caras? Tienes el micrófono apagado. Listo, 23 se conectaron en este momentico. Ah, bueno, ya 27. Mateo González. Valentina Roldán. Bajar de últimas. Hay uno que se llama Comita, no sé quién es Comita, pero bueno. Mateo todavía va ahí. Jaymar, muy bien. Jaymar ya subió. Ay, pero es que yo las otras las respondí a la loca. Ya sé si las respondí bien. ¡No! Ay, entonces, ¿yo qué hice? ¡Ay, no! O sea que era. ¡Ay, no! 8 por 8. En el momento hay jugando 42 estudiantes. 4 más 4, 8. 4 más 4, 8. 8 por 8. Jaymar, pasaste a primer lugar. En las primeras 5 casillas están Jaymar, Mateo González, Santiago Muñoz, Natalia Cantero y Santiago Aguirre. No, sigue la secuencia. Vamos que se puede. Sí. Profe, Cuénteme. lo que pasa es que mi internet está muy lento y la página casi no me carga. Ya. Ya hay unos que han terminado. Ahí pueden bajar a varios del podio.
El tiempo corre. Ay, no, yo qué estoy pensando. Ay, no. Y aquí me dicen que 5. Y aquí tengo otros 5. Ay, no, esto me está llamando. Ay, no. Dios mío. Hola, profe. Profe, Cuéntame. buenos días. Lo que pasa es que yo tengo ahorita a las 9:50 una cita de los ojos y debo irme ya entonces para ver si puedo poner la asistencia. Espérame, yo te habilito solo a ti, por favor. O mándamela al personal. Sí. Yo lo tengo ahí en cuenta. Gracias. Con gusto. Hasta luego. Les voy a mandar ahí en el chat mi número de teléfono para aquellos que no lo tienen y que han necesitado entonces comunicarse conmigo. ¿Listo? Bueno, ya hay unos que han terminado. Me voy entonces con los primeros 5 que terminaron. Ya hay 20 que terminaron. 21. Listo, esos primeros 5. Jaymar en primer posición. Mateo en segunda. Santiago Aguirre, Tatiana Peña y Santiago Muñoz. Respectivamente, tercera, cuarta y quinta posición. Listo. Moni, yo te mando, tú tienes décimos, ¿verdad? No. Ah, bueno. Yo le mando al profe Juan y al profe Alexis los pantallazos como para que los tengan en cuenta. Listo. Chicos, me falta explicarles algo y es la parte de... Déjenme, por favor. Del proyecto transversal. Listo. Entonces, en ese proyecto transversal los invito a cuestionarse sobre el por qué no hemos entrado a la institución. Resulta que nosotros tenemos como institución que generar unos protocolos de bioseguridad y autocuidado. ¿Listo? Entonces, sabemos que desde el 11 de marzo declaramos entonces ese coronavirus, desde el 11 de marzo del año pasado, de 2020, se declaró entonces el coronavirus como una pandemia y desde ahí hemos tenido que utilizar muchísimas alternativas pues para la educación. Esta virtual es una de ellas. Hoy en día entonces hablamos de alternancia, ¿cierto? Pero para cumplir esa alternancia entonces debemos estar orientados y debemos tener unas recomendaciones, unas orientaciones para que observando esas medidas de bioseguridad y distanciamiento social sobre todo, se disponga pues esas reglas, según esas reglas que dispone el Ministerio de Salud y Protección Social, se inicie un retorno alternado entre estudiantes, docentes y directivos docentes. ¿Sí? ¿Qué necesita entonces la institución? ¿Qué necesita? ¿Cómo necesita prepararse la institución para eso? Entonces tiene que identificar qué peligro y valoración, ¿cierto? Tiene que identificar el peligro que hay, la valoración del riesgo. Entonces tenemos una institución que es muy pequeña o es muy grande, que no hay muchos espacios en los cuales podamos estar como alejados. Tenemos que mirar la capacidad como tal de la institución, que debe tener la institución entre la comunidad educativa, listo. ¿Qué podemos considerar como un accidente laboral en el teletrabajo o en el trabajo remoto, cierto? Las medidas locativas, entonces hablar de esa institución educativa como tal, pedir a la Secretaría de Educación, en este caso de Bello, materiales de limpieza y desinfección, manejar productos químicos, entonces cómo lo vamos a hacer, con qué cuidado vamos a tener, ¿cierto? Medidas de prevención generales, entonces
Por ejemplo, si hay un niño con tos, con gripe, cómo trabajar esas medidas de prevención. Obviamente usar el tapabocas, ¿sí? Tener un distanciamiento social, o sea, en el salón estar repartidos en ciertos espacios y todo esto. Distribuir, por ejemplo, una estrategia puede ser, bueno, es que los chicos que vinieron de 11º se van a distribuir en la cancha, los de 12º se van a hacer por los lados de la huerta, supongamos, ¿cierto? Entonces, esa distribución tiene que hacerla también la institución. En todo eso tiene que pensar, ¿cierto? Entonces, esto de el retornar a clases mediante la alternancia es algo que para las instituciones educativas se necesita todavía mucho. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no contamos con muchos recursos para eso. Atención a proveedores, entonces quienes llegan, por ejemplo, con el restaurante o con los proveedores, por ejemplo, de la cafetería, ¿cierto? Esos visitantes, quienes van a secretaría, ustedes mismos, cómo atenderlos a ustedes nosotros como institución. Antes del inicio de clases, durante y después de las actividades, ¿cierto? Debemos retornar gradual y progresivamente a las actividades académicas que exijan en presencialidad. Entonces hablamos pues de una alternancia, pero también debemos definir roles y responsabilidades, ¿cierto? Debemos caracterizarlos. Mire que a ustedes, por ejemplo, en la parte de protocolos ya se les empezó a hacer unas encuestas de quienes consideran necesario regresar a clases, quienes no. De eso nosotros hemos mirado qué posibilidades o qué estudiantes, qué grados irían, ¿cierto? Entonces todo eso lo hemos tenido nosotros. Obviamente para establecer unos horarios, ¿cierto? Porque no retornamos todos, regresamos en unos horarios estipulados, ¿cierto? Por el momento, por así decirlo, hemos pensado máximo que vayan a estudiar 3 horas, pero eso podemos irlo aumentando dependiendo de cómo se vea. En esa guía entonces también se muestran algunas definiciones importantes a tener en cuenta. ¿Listo? Y por último, entonces, está la actividad. Dice, responde las siguientes preguntas argumentando el porqué y justificando en más de 10 líneas tu respuesta. Es conveniente que el personal docente y o estudiantes con problemas de salud subyacentes vuelvan a la escuela. Entonces, por ejemplo, con problemas de asma, con problemas de obesidad, ¿será conveniente eso? Piénsenlo. ¿Qué beneficios proporcionará o proporcionaría la reapertura de las escuelas? Entonces, esos son los dos interrogantes que hay en la parte de la guía de proyectos transversales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. En este momento, entonces, vamos a habilitar el chat, por favor, para que solo los estudiantes de 11º pongan su asistencia. ¿Listo? Profe, que si van a entrar a Julio, por favor, que se le cayó el internet. Ya le estoy dando unir. Listo, ya lo acepté. Gracias, Paulina. Gracias. Ustedes. A ver, yo veo mientras tanto si se modificó. Se modificó la tabla, ya algunos otros que han terminado. Chiringuito, Jaymar, Angie Arango, Valentina Ospina y Mateo González. Bajaron a Mateo. Sí. Listo. Ya los de 11º, no falta más nadie. Ay, perdón. Yo necesito ver esto. Empecemos con conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con los de 12º.
Chao y gracias. Chao, un feliz día. Ya saben que pueden resolver esas primeras dos actividades, la 7 y la 1. Chao, profe. Chao, buen día. Hasta luego. Chao. profe, Chao, gracias. profe, muchas gracias. Con gusto, chao. Me gustó la clase. Muchas gracias. Es más, es mi favorita. Es que con esa risa que lo dice, uno piensa que... De buena, Moni, se lo juro. Ah, pero ¿por qué no me cree, pues? Pero es que, bueno, después te digo. Mira, ahí no tiene la foto algunos. No, Moni, pero créame. El punto 7 lo haríamos en el cuaderno de matemáticas. O en otro cuaderno aparte. Lo ve junto, El punto 7 de... Del componente numérico. Sí. Todo eso va en el cuaderno de matemáticas. La actividad 7. Muchas gracias. Con gusto. Chicos, recuerden que los que ya firmaron asistencia pueden salir. Ah, bueno, Que tengan aprovecho. feliz Muchas día. gracias por todo. Dios las bendiga. Chao, Julio César. Buen día. Buen día. A ustedes también. Listo, Moni, esperamos otro minuto y ya terminamos, ¿o qué? No sé, dime tú. Estoy mal. Me desayuné. No, dale. Si quieres te sales que yo ya termino acá con ellos. Igual no queda sino finalizar. Mi reina. Chao, gracias. Chao, con gusto. Listo, chicos. Nuevamente, conteo regresivo. 5, 4, 3, porque tenemos que dejar el canal libre. Listo. Que tengan un feliz día.